Vamos entonces, queridos amigos, a dar esta segunda charla sobre estos temas que envuelven a la misa verdadera y a la misa moderna, digamos así, y tratando de redondear las ideas y dar finalmente unas conclusiones. Hoy el desarrollo será un poco más histórico. En una primera parte, la misa de siempre, la así llamada misa tridentina, que en realidad tiene sus orígenes, por supuesto, en Dios nuestro Señor, los apóstoles, pero ha tenido algún cierto desarrollo, por supuesto, en su esencia, en lo que nos legó, y la Santa Iglesia, a través de sus papas y sus santos, fueron terminando conforme al rito hasta que San Pío X lo codificó y le dejó como le conocemos hoy, allí por época y por pedido del Concilio de Trento, que se lo conozca como misa tridentina. Luego, algo similar, explicando cómo surge la misa moderna, con los antecedentes que tuvo, y ya sobre ella, o a las puertas de ella, el Concilio Vaticano II, dar algunos conceptos más de algunos problemas, esta así llamada misa moderna. Ya hacia el final, y muy brevemente, sobre el motu proprio de Benedicto XVI, que a veces se hace una bandera de ello, ver qué problemas tiene ese documento, cuáles son sus puntos, cuáles son los problemas y finalmente unas conclusiones. Comenzando entonces por nuestra misa, la misa de los católicos, la misa de siempre, la misa llamada tridentina, misa de latino, misa de San Pío V. La expresión misa tridentina hace alusión al Concilio de Trento, que fue quien pidió que se realizaban trabajos para unificar la liturgia de los católicos del rito occidental, del rito romano. También se le dice misa de San Pío V porque el Papa que finalmente lo hizo fue el Papa San Pío V. Había comenzado Pío IV, pero murió, terminó San Pío V los trabajos, etc. Pero propiamente hablando es la misa que nos legó nuestro Señor en su sustancia, en su esencia, con las partes que fueron agregadas a través del tiempo hasta el siglo XVI, que terminó de conformarse tal cual la conocemos, aunque en realidad prácticamente la misma misa ya existía desde el siglo XIII y podemos decir hasta casi idéntica en San Gregorio Magno en el siglo VI. En la Sagrada Escritura nos han quedado muy pocas referencias, pero algunas tenemos sobre la celebración de la misa, no con la precisión que después se dio, ni con toda su especificación, entre otros motivos porque también se manejaba en los primeros siglos del catolicismo lo que se dio en llamar la disciplina del arcano, es decir, por las mismas persecuciones no se hacía tanta alusión a estos misterios tan sagrados, los más santos que tenemos, también para protegerse de las persecuciones y no dar al enemigo en esa época del Imperio Romano nuevos motivos de persecución o de profanación de estos misterios. Aún así, tenemos bastantes referencias, no ordenadas y no sistemáticas, pero sí tenemos bastantes referencias en nuestra Santa Misa en la Sagrada Escritura, en distintos lugares de San Pablo, de los Hechos de los Apóstoles, etc. Se habla de la celebración en el primer día de la semana. Saben que el último día de la semana era el sábado antiguamente, y por la resurrección de nuestro Señor, que fue el primer día después del sábado, quedó consagrado como nuestro domingo. Al punto que los romanos llaman al lunes nuestro, le llaman feria secunda, dicen ellos, porque la feria prima, el primer día de la semana, es nuestro domingo actual. Allí en la Sagrada Escritura, entonces, en los Hechos y en San Pablo se habla de la celebración del primer día de la semana, para fraccionar el pan, no se dice tanto más. Se habla también de la lectura de los evangelios, de las cartas, que se predica la palabra de Dios, como vemos en un hecho o varios allí en San Pablo, rezar por todos los hombres. Se bendice y se da gracias sobre los elementos eucarísticos, San Pablo en los Corintios. Se repite lo que dijo Cristo, también en el capítulo 11 de los Corintios, y la comunión también en el capítulo 11 de los Corintios. No es una descripción pormenorizada, simplemente guarden el concepto, que hay algunas referencias en la Sagrada Escritura, pero no están sistemáticas ni están completas de una punta a la otra en la misa, por decirlo allí. El resto de los datos los sabemos por tradición. Saben que nosotros los católicos tenemos dos fuentes de revelación de Dios, la que quedó consignada en la Sagrada Escritura y la revelación que solamente fue oral y no se consignó en la Sagrada Escritura, sino que a posteriori distintos santos han ido hablando de ello en sus escritos, pero no es lo mismo que la revelación escrita o por la pura enseñanza católica. Al punto que la fórmula de consagración
de la sangre de Dios nuestro Señor, si ustedes revisan la misma Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, en su parte tercera, en la cuestión 78, el artículo 3 y la respuesta a una objeción, la número 9, parte por parte, Santo Tomás de Aquino dice de dónde surgen lo que es actualmente nuestra fórmula de consagración. Y dicho sea de paso, allí hago una pequeña alusión a la misa moderna. Se quitó en la fórmula de consagración Mysterium Fidei, se lo quitó, Lutero lo quería quitar también, y uno de los fundamentos para quitar el Mysterium Fidei en la fórmula de consagración, que la misa moderna no lo tiene, era que no está en las Sagradas Escrituras como fórmula de consagración o con alusión a la consagración de la sangre de Dios. Curiosamente, Santo Tomás de Aquino dice que Mysterium Fidei es una tradición que nos viene directamente de Dios nuestro Señor, y se lo quitó. Bueno, una pequeña alusión que quería hacer a ese punto. Algo más de un siglo después, San Justino nos da una primera descripción, tampoco es pormenorizada, sobre la misa, sobre la celebración de la Santa Misa. Habla de las lecturas que allí se hacen, de la predicación, de las oraciones, que se trae el pan, el vino y el agua, como los elementos para el sacrificio, las oraciones, y la distribución de las cosas eucarísticas, llega a decir él. No dice mucho más, también habla de comer allí, los frutos eucarísticos, etc. No dice mucho más, entre otros motivos también porque estábamos en plenas persecuciones romanas y no podemos llamar que eso, sin embargo, sea un libro de teología sobre la misa, pero ahí tenemos algunas alusiones escritas por un santo. Yendo un poco más adelante, el canon de la misa, como lo fijó el Papa San Pío V, es el mismo canon que ya estaba vigente desde San León. San León es el siglo V, murió en el 461. San León ya fija lo que conocemos el canon y saben que a la mitad del canon está la consagración, por decir algo, la mitad no es matemático, del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. San Gregorio Magno, ese canon que tal cual lo tenemos, decir, hace 16 siglos que tenemos ese canon, los católicos lo conocemos. El único pequeñísimo agregado que sufrió el canon lo dio San Gregorio Magno un siglo después y le agregó 6 palabras. Hay una oración dentro del canon que se llama el Anc Igitur, y a esa oración le agregó San Gregorio Magno: dies conostros in tua pace disponas, que dispongas nuestros días en tu paz. 6 palabras. Fuera de esas 6 palabras, desde San León, siglo V, a la fecha, 16 siglos, hace que los católicos tenemos ese canon, que de cierta manera perdimos por la misa moderna. La consagración, la parte más importante a su vez del canon, les decía, la fórmula de la sangre de nuestro Señor, tiene algunas palabras extraídas de la Sagrada Escritura y otras que nos vienen por tradición. En particular les decía recién lo del Mysterium Fidei. Inocencio III nos habla de que nos hace referencia a la herencia de Cristo, nuestro Señor, en estas partes tan sagradas de la misa. Saben que el Papa Inocencio III fue el Papa que estuvo vivo prácticamente a las puertas de Santo Tomás de Aquino, porque muere un poco antes, pero en el mismo siglo, en el famoso siglo XIII. Por otro lado, este Papa Inocencio III publicó un ordo de la misa, es decir, una regla de la celebración de la Santa Misa, que es prácticamente idéntico a lo que después, 2 siglos después, fue establecido por el Papa San Pío V. Antes del establecimiento final por este gran Papa San Pío V, los ritos galicanos, es decir, los ritos que se celebraban en Francia, influenciaron en otras partes, no las más importantes, de la misa. Por ejemplo, las asperges, que es la primera parte de la misa el domingo, que se acostumbra tirarle agua bendita a los fieles, es de herencia galicana, es decir, de los ritos que se usaban en las Galias. También las oraciones iniciales, la oración al pie del altar, en particular el Salmo Iudicame Deus, el Salmo 42, prácticamente con eso comenzó hoy la misa, ya que las asperges, el tirar el agua bendita, se utiliza para la misa de los domingos. El confite, rezar el confite, también es una herencia galicana, de los ritos de las Galias de Francia.
algunas oraciones del ofertorio y las 3 oraciones antes de la comunión. El sacerdote, cuando está celebrando la Santa Misa, se reza unas últimas 3 oraciones antes de recibir el cuerpo de Dios. También ello es una herencia galicana. Nuestro ofertorio, que es muy importante, se dice que es del siglo XIV. ¿Por qué es tan importante el ofertorio? Tal vez un poco más adelante les daré parte por parte del ofertorio, porque expresa también lo que es el sacrificio de la misa y su fin propiciatorio, es decir, conseguir a través de la Santa Misa que Dios nos mire con buenos ojos a pesar de nuestros pecados y para obtener el perdón y la expiación de nuestras culpas o pecados. Un poco más adelante lo leeremos entero al ofertorio. La elevación de la Santa Hostia, el cuerpo de nuestro Señor y su sangre, se introdujo en el siglo XII por Berengario, un hereje que ponía en dudas la transubstanciación. Y ya que habíamos nombrado recién la oración del ofertorio, creo que vale la pena verla, no es muy extensa, para ilustrar toda esa sabiduría que tenía, o tiene, mejor dicho, nuestra Santa Misa en sus ritos y cómo las oraciones también ayudan sin duda para expresar lo que la misa es. La oración de nuestro ofertorio se llama, con la que empieza, Suscipe Sancte Pater. Dice, Suscipe Sancte Pater, recibe, oh Santo Padre, Anc Immaculatam Hostiam, en latín. Ya en sus primeras palabras se expresa muy bien, recibe, oh Santo Padre, esta hostia inmaculada. Y ayer le decíamos que la palabra hostia en su literalidad significa víctima. La Santa Misa es un sacrificio, y es el sacrificio de la cruz. Suscipe Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, acá lo puse todo, anque immaculatam hostia, quam ego indigno famulus tuus, la cual yo, indigno siervo tuyo, eso no lo voy a traducir, no hace tanto los fines que estoy buscando en esta enseñanza. Ofero tibi Deo meo vivo vero, el destinatario, te ofrezco a ti, Dios mío, vivo y verdadero, el sacrificio de la cruz ofrecido a Dios Padre. Te ofrezco a ti, Dios Padre, pro innumerabilibus peccatis et offensionibus et negligensis meis, por los innumerables pecados y ofensas y negligencias mías. Entonces, por los pecados, abrevio aquí. Primero el sacerdote, mías. Y sigue la oración en latín, e pro omnibus circumstantibus, y por todos los que están rodeando aquí, por todos los que están presentes, los que asisten a misa, los pecados de los que asisten a misa. Y sigue diciendo, e pro omnibus fidelibus Christianis vivis atque defuntis, y por todos los fieles cristianos, o diríamos lamentablemente católicos, porque la palabra cristiano se ha denigrado y hoy en día, por lo menos en Colombia, no sé cómo es en España, casi que exclusivamente se usa para los protestantes, injustamente, porque es una palabra hermosa que nos corresponde con exclusividad a los católicos, pero en Colombia si uno dice la palabra cristiano, la gente solamente piensa hoy en día prácticamente en los protestantes. En esta época por supuesto que no. Entonces, por todos los fieles católicos, diríamos hoy, vivos y difuntos, y es muy interesante eso también. Yo voy a poner aquí entonces por todos los católicos vivos y difuntos.
pacto, Ulmi que tiris proficiat a salutem in vitam aeternam, para obtener la salvación, para que a mí y a ellos nos aproveche para la vida eterna. Fíjense que esta oración así comienza nuestro ofertorio, no con la antífona cambia según las misas, según el santo, pero la oración del ordinario de la misa, la parte fija del esquema de la misa, tiene todos estos conceptos. Recibe, Santo Padre, esta víctima inmaculada, Cristo, que yo te ofrezco a ti, Dios mío, el verdadero destinatario del sacrificio de la cruz, es Dios Padre. ¿Por qué motivo se le voy a ofrecer el sacrificio? Por mis pecados, el sacerdote, e pro omnius circunstantivos, por todas las personas que están aquí rodeando, por los que están asistiendo a misa en ese momento, y por todos los fieles católicos, vivos y difuntos. ¿Para qué? Para que nos sirva de propiciación, Ulmi que tiris proficiat a salutem in vitam aeternam, para que a mí y a ellos nos aproveche para la vida eterna, para lograr salvarse. Por eso esta oración fue particularmente despreciada, o hasta no sé si podemos decir odiada por Lutero, y por supuesto que en la misa moderna no quedó absolutamente nada de esta oración. Porque ahí está todo, se llama una víctima, esto hace alusión a un sacrificio, ser una víctima. El destinatario, Dios Padre. ¿Por qué motivo? Por los pecados. El fin propiciatorio de la misa, para que Dios nos mire con buenos ojos por nuestros pecados cometidos. Los del sacerdote, los de aquellos que están en la misa y todos los católicos vivos y difuntos. Saben que los protestantes también niegan especialmente los sufragios que podemos hacer por las almas del purgatorio. Ellos creen que eso no es así, que las personas con la fe, decía Lutero, se salvan. Entonces tienen toda una especie de fobia, también uso esa palabra, contra todo aquello que puede ser rezar por los fieles difuntos. ¿Para qué? Para obtener la salvación. Es una oración muy perfecta que resume, si quieren, en pocas palabras, todo lo que tiene de más esencial la Santa Misa. Viene del siglo XIV, continuando con nuestro desarrollo histórico, y no quedó absolutamente nada de ella. Con estos antecedentes ya estamos en el siglo XIV, con esta oración del ofertorio, Suscite Sancte Pater. Llega el Concilio de Trento como una reacción en contra de los protestantes. Los protestantes, decíamos ayer y repetimos hoy, niegan que la Santa Misa sea un sacrificio, cuanto mucho en acción de gracias, pero particularmente niegan que sea un sacrificio propiciatorio, a través del cual uno busca que Dios nos mire con buenos ojos, que nos sea propicio a pesar de nuestros pecados y que nos perdone. También niega particularmente la doctrina protestante de la presencia real de nuestro Señor. Con Lutero tenía una herejía un poco especial, un poco extraña. Decía él que después de la consagración estaba tanto la sustancia del pan como la sustancia del cuerpo de Dios. Entonces era pan cuerpo o pan Cristo, decía, palabras más, palabras menos. Un poco más adelante las tesis protestantes han avanzado sin duda más y dicen tan solo una presencia puramente representativa o simbólica, virtual, decía Calvino, otro hereje de los calvinistas, y tanto en el caso de Lutero, con quien empiezan los grupos protestantes, como en el caso de Calvino, decía que la presencia de Cristo en la misa se conseguía no por el poder del sacerdote, que está negado, el sacerdote es un bautizado más, todos somos sacerdotes, todos somos obispos, sino por la fe de los asistentes. La fe de los asistentes es lo que producía, en el caso de Lutero, la empanación, decía, el cuerpo de Cristo está junto con la sustancia del pan, y en el caso de Calvino, una pura presencia espiritual o virtual, decía yo, pero sea como sea la presencia, la produce la asamblea reunida. Fíjense también cómo la Santa Misa insiste mucho en el tema de la asamblea reunida. En ese sentido se emparenta al menos con estas tesis protestantes. Frente a ello, surge el Concilio de Trento, que en lo referente a la misa, decíamos ayer, repetimos hoy, recalca el valor del sacrificio al punto que castiga con anatema, en sus cánones, sea condenado el que enseña que la misa no es un sacrificio, que la misa no es un sacrificio propiciatorio, que la misa es tan solo un sacrificio de acción de gracia. En la misa le damos gracias a Dios también
por las cosas que Él nos da, pero no es lo más esencial, o aquellos que dicen que la misa es solo un recuerdo en memoria de Cristo. También el Concilio de Trento, a través del catecismo que mandó redactar, nos enseña en forma más explícita, enseñanza católica de siempre, decimos, pero él nos pone en forma explícita la enseñanza de que es el mismo sacrificio de la cruz. Ya con esos antecedentes se pidió al Papa que ordenara los ritos y pusiera una forma fija de celebración, que evidentemente ayudara a la unidad católica, en contra del protestantismo, porque el protestantismo se empezaba a atomizar y en esa época los católicos teníamos un rito tan uniforme, había pequeños cambios, en lo esencial era lo mismo, pero había cambios de una región a otra. Entonces se le pide al Papa que uniforme el rito de la celebración de la misa para el occidente cristiano, para el occidente católico, con el rito romano. Con algunas excepciones, cuando el rito tuviese más de 200 años de antigüedad, se le permitía, si querían seguir con ese rito, pero en caso contrario se uniformó a través de lo que empezó el Papa Pío IV y terminó el Papa San Pío V, con su bula famosa Oprimum Tempore, donde él no inventa nada, pone orden en la celebración, basado en la enseñanza de los santos padres, dice en su texto en forma literal, el Papa San Pío V. Y por dar dos pinceladas tan solo a este documento tan importante, pero que se aplican tanto a lo que vemos y padecemos hoy, primero establece a perpetuidad ese texto y dice, después se lo voy a leer de forma literal, que ningún sacerdote católico puede ser amonestado jamás por la celebración de esta misa. Al revés de ello, fíjense cuando se impuso la misa moderna por Pablo VI, cuánta persecución hubo a los sacerdotes que querían seguir manteniendo el rito antiguo, el verdadero rito en realidad. Ya vamos a leer literalmente lo que decía el Papa San Pío V sobre la celebración por cualquier sacerdote en cualquier época hasta los finales. Y por otro lado también vamos a leer como una última ilustración de este documento, que por supuesto es un poco más extenso, lo que el Papa San Pío V dijo, o si ustedes quieren, porque es así, amenazó para aquellos que osaran cambiar la Santa Misa. Entonces, sobre lo primero, esa manifestación explícita de que cualquier sacerdote católico hasta los finales podía celebrar dicha misa sin ningún tipo de molestia, ningún tipo, ni censura ni sanción. Decía literalmente así: nosotros, el Papa, concedemos y acordamos que este misal podrá ser seguido en su totalidad, la misa verdadera, la misa de antes, si quieren llamémoslo así, podrá ser seguido en su totalidad en la misa cantada o rezada en todas las iglesias, sin ningún escrúpulo de conciencia y sin incurrir en ningún castigo, condena o censura, y que podrá válidamente usarse libre y lícitamente, y esto a perpetuidad, hasta el final. Al revés de palabras así de este Santo Papa, hubo una persecución muy profunda y muy fuerte hacia todos los sacerdotes que querían seguir manteniendo la verdadera misa y no querían volcarse hacia la misa moderna. Y sobre los cambios, para aquel que se atreviese a hacer cambios en el occidente católico, sobre esta misa canonizada, se suele decir por el Papa San Pío V, decía lo siguiente: a este misal, es decir, lo que usa el sacerdote para celebrar la misa, a este misal, justamente ahora publicado por nos, nada se le añada, quite o cambie en ningún momento. Y en esta forma nos lo decretamos y nos lo ordenamos a perpetuidad. Si a pesar de ello, más adelante, alguien se permitiese una tal alteración, la misa moderna no es que altera, quita todo, porque no tiene nada que ver la misa moderna con la verdadera misa. Si a pesar de ello alguien se permitiese una tal alteración, ahí podemos poner Pablo VI, Monseñor Aníbal Mugnini, Cardenal del Caro y tantos otros que intervinieron,
Si a pesar de ello alguien se permitiese una tal alteración, sepa que incurre en la indignación de Dios Todopoderoso y de sus bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo. Si eso no es una maldición, le pasa raspando, les diré. El que se atreva a cambiarlo, sepa que incurre en la indignación de Dios Todopoderoso y de sus apóstoles San Pedro y San Pablo. Por supuesto que se hicieron oídos sordos y tenemos la misa moderna que cunde y prácticamente en forma uniforme se celebra en todo el orbe católico, lo que fue el orbe católico. Hasta allí un desarrollo breve de cuáles fueron los grandes hitos hasta que se dio la misa tal cual la conocemos hoy. Pero en sustancia y en su parte más importante, por supuesto que es herencia de Dios nuestro Señor Jesucristo, la forma de la consagración es la que enseñó y la que usó nuestro Señor, y la parte sustancial, y después tuvo algunos agregados a través del tiempo. El Novus Ordo Missae, como se le suele decir en forma técnica, o misa moderna más común, tiene unos antecedentes un poco más remotos que en todo este problema del protestantismo, algo reseñábamos recién, con Lutero, con Calvino, con los anglicanos, que los anglicanos insistían en forma explícita de querer pretender para esa celebración que es la cena del Señor, ya explicamos mucho de eso ayer. Los anglicanos también insistían en el aspecto de mesa y que no es un altar, el altar es para un sacrificio, la mesa es para comer, la mesa se alusiona a una cena, el altar es un sacrificio, la misa es un sacrificio. Posteriormente, a partir de un siglo después, otras herejías, el jansenismo, por el concilio de Pistoia, por Jansen, etc., habla o hace un hincapié en tratar de disminuir el aspecto de propiciación, es decir, que a través de la Santa Misa, por ser lo mismo que la Santa Cruz, Dios nos mira con buenos ojos para poder perdonarnos los pecados. También tratan de insistir de que no se remarque tanto la presencia real de Dios en la Santa Misa. En eso se emparenta con el protestantismo, que llega a decir tan solo una presencia espiritual. Hacia la misma época o un poco posterior, el llamado galicanismo, que no es lo mismo que los ritos galicanos. Los ritos galicanos son los que se usaban en las Galias, en Francia, que sirvieron sobre todo en la primera parte de la misa, ya les decía recién, en las asperges, la oración en pie del altar, el confitore, etc. En esta época del siglo XVII, el galicanismo hacía, me permito usar la palabra, una especie de bandera de querer comparar y distinguirse de los romanos, con lo cual causaba una cierta división, sin duda, y querer tener sus ritos propios, siglo XVII estoy hablando, a diferencia de Roma. Insisto, no lo confundan con los ritos galicanos, como decir, los buenos, de los cuales yo hablaba hace unos momentos, corresponden al periodo previo a San Pío V. Ahora estamos después, y después del protestantismo surge sobre todo en Francia ese querer distinguirse de los romanos y tener cosas propias. Y frente a esa realidad, hacia el siglo XIX, Dios suscitó un grandísimo hombre, un abad benedictino francés, Don Guéranger, murió hacia finales del siglo XIX, en 1875. Este gran benedictino, este gran abad, quiso dedicar su vida a una restauración de los ritos romanos